El día de hoy les voy a presentar una plática de patología quirúrgica más frecuente de cabeza y cuello. ¿Qué libro de cirugía llevan ustedes? El Schwartz. Okay, perfecto. Entonces, más o menos me basé en base a ese libro, los temas que maneja ese capítulo. Y pues les doy la plática y ya me preguntan alguna duda que tengan al final. Ok, mi nombre es Alejandra Pérez García, yo hice la especialidad de otorrinolaringología y el día de hoy les voy a presentar este tema. ¿Sí ven ya mi pantalla? Sí, doctora, sí la vemos. Perfecto, entonces empezamos con patología de cabeza. Los temas, a ver, serían de oído, nariz y de cavidad oral, sería lo más relevante. En cuanto a la parte del oído, les hice un esquema de la parte infecciosa más común, de la parte otitis externa bacteriana, otitis externa micótica y otitis media aguda. En el esquema pueden evaluar que la otitis externa bacteriana, el agente causal y el cuadro clínico, entre todos se parecen mucho, sin embargo, los tratamientos y la manera de diagnosticarse es obviamente por la observación. La otitis externa bacteriana, el agente causal es una pseudomonas y Staphylococcus aureus. El cuadro clínico es una otalgia, otorrea, plenitud oral, prurito, hipersensibilidad a la palpación y hay disminución en la audición. Y el tratamiento se los anoté aquí como un debridamiento de bajo microscopio y tratamiento antibiótico tópico. En la otitis externa micótica les anoté el agente causal más común, que es estos Aspergillus y Candida. El cuadro clínico es muy similar al anterior, sin embargo, en este resalta mucho la presencia de prurito y el tratamiento también hay que limpiar el conducto y hacer un tratamiento tópico. Y en la otitis media aguda, estamos hablando de ya en un espacio detrás del tímpano, los agentes causales más comunes, se los anoté ahí, y el cuadro clínico también, que es más común que en ellos sí haya una presencia de ataque al estado general, cosa que no sucede con una otitis externa. Y el tratamiento a base de antibióticos, analgésicos y en algunas situaciones algún tratamiento quirúrgico, que en este caso podría ser una miringotomía o una mastoidectomía si se llega a necesitar. En la siguiente página les anoté unas imágenes que la primera, la que está en la parte superior, es una imagen de un conducto auditivo externo, tiene un proceso de inflamación y ahí se puede observar una otitis externa de origen bacteriano. Y en la parte de abajo les anoté, les puse una imagen de una otitis externa micótica, en donde pues se puede ver las hifas, en algunos casos micelios, que esos nos dan datos claros de que se trata de una infección micótica. Y la diferencia en el proceso inflamatorio, normalmente hay más inflamación en una otitis externa bacteriana. Hay otras otitis, la otitis media secretora, que aquí aparentemente no hay una bacteria como tal, sino el problema es una disfunción de la trompa de Eustaquio o una disfunción tubaria. Aquí se va a manifestar por pérdida auditiva y un retraso en el desarrollo del lenguaje, así como sensación de oído tapado. Y el tratamiento pues, puede ser observación, tratamiento médico, y en el caso en el que el paciente no mejore, puede haber un tratamiento de tipo quirúrgico en el que se hace una colocación de un tubo de ventilación en el tímpano. La otitis media crónica no colesteatomatosa, también les puse los agentes causales bacterianos,
y el cuadro clínico una otorrea persistente o una hipoacusia. Y las medidas en el tratamiento de otitis media crónica son no quirúrgicas de inicio, pero si vemos que no hay una mejoría, se puede llegar a necesitar una cirugía como una timpanoplastia o una timpanomastoidectomía, dependiendo de la gravedad del cuadro. Una otitis media crónica colesteatomatosa, aquí el colesteatoma es una lesión que se produce dentro del oído, puede ser adquirido, y en el adquirido se divide en dos, en primario y secundario, o puede ser congénito, y la presencia de otorrea purulenta recurrente, pérdida de la audición, zumbido o acúfenos y vértigo. Aquí hay un tratamiento no quirúrgico, hay antibióticos tópicos y hay en algunas situaciones una cirugía que se puede llegar a realizar, que es una mastoidectomía radical modificada o radical, completamente radical. Esto depende del caso de cada paciente. La imagen superior, de mi lado izquierdo, está una membrana timpánica normal, como la deberíamos de observar en cualquier paciente, y las dos imágenes al frente son una membrana timpánica enferma. La primera, la parte de arriba, es la membrana timpánica de una otitis media aguda, en donde hay un abombamiento de la membrana y una coloración, una hiperemia. Y en la parte de la imagen de abajo, no sé si alcanzan a ver una imagen también de una membrana timpánica, pero con burbujas. Este es un nivel de agua o de líquido detrás del tímpano, que se puede observar en la otitis media serosa, y es la que se puede llegar a tratar de manera quirúrgica con la colocación de tubos de ventilación. En la imagen, en el recuadro azul, les anoté, les coloqué la membrana timpánica normal, ya con un tubo de ventilación, y si se fijan en la parte de al lado, hay varios tubos. Eso depende de la gravedad de la otitis media serosa. Hay pacientes que requieren tubos permanentes de menos de 12 meses y hay pacientes que requieren tubos por más de un año o 2 años de uso. Entonces, esa es la diferencia con respecto a la colocación de los tubos. Les comentaba que también se puede llegar a necesitar alguna cirugía, sobre todo en otitis media crónica. Les puse una imagen en la parte de abajo. Este es un tímpano ya perforado, tiene una perforación subtotal, es decir, abarca casi la totalidad del tímpano, y tiene una cavidad detrás del tímpano, que es la cavidad del oído medio. En este tipo de pacientes que se encuentra con una secreción continua y a la exploración, observando ese hallazgo como una membrana timpánica perforada, el tratamiento más probable es que se requiera un tratamiento de tipo quirúrgico a base de una mastoidectomía, y la mastoidectomía es precisamente lo que les muestro, es que se hace una incisión retroauricular para lograr llegar a la parte de la mastoides e iniciar se le llama fresado de todo el hueso para lograr llegar al área del oído medio y limpiar toda la zona que esté mal. Entonces, a este procedimiento en sí no es para todos los pacientes, pero sí se llega a utilizar. Esta es una mastoidectomía en un cadáver, donde pueden observar que se forma como un tipo triángulo. En la primera imagen del lado izquierdo también se muestra el conducto auditivo externo, y en la siguiente imagen, en donde el fresado ya se ha avanzado más, se observa que ya empezamos a ver estructuras de los huesecillos, el nervio facial,
el canal semicircular horizontal. Entonces, a eso me refiero con el tipo de cirugía que les comento. Es una cirugía en donde se va a drenar o se va a fresar todo el hueso para lograr ventilar el oído medio. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Ninguna? Doctora, en la imagen que nos mostró donde había una ruptura timpánica casi total, ¿ese ya no se repara, se queda así o qué procede No, con sí esa se ruptura? repara. Parte de la cirugía es hacer lo que les decía del fresado del hueso, pero el último paso es volver a colocar pues se le llama timpanoplastia, que es hacer un injerto sobre esa zona para corregir esa lesión o esa perforación. ¿Y los pacientes recuperan la capacidad auditiva completa? No completa, sí mejora la audición, pero no a un grado como una persona sana. Y esto tiene que ver con el tiempo en el que se deje el paciente sin tratamiento. Normalmente ya hay lesiones en la parte interna por el tiempo de evolución de un paciente. Ah, ok. Gracias, doctora. De nada. Vamos a pasar a la parte de los padecimientos más frecuentes de nariz. En estos, los que manejan y los que más comúnmente van a escuchar es los términos sinusitis aguda y sinusitis crónica. El término sinusitis se refiere a la enfermedad más frecuente de la nariz y de los senos paranasales. Es una infección, es un proceso infeccioso. Está ocasionado por agentes causales como estreptococos, influenza, moraxela, e inicia como una infección de vías respiratorias superior, como un cuadro común, y al día 10, al día 11 vemos que se empieza a complicar. Es una de los cuadros más frecuentes en otorrino, y en la imagen les coloqué una imagen endoscópica de la nariz normal en la parte superior, y en la parte inferior les coloqué una imagen donde se observa una presencia de rinorrea de color verde amarillo. Hay varios síntomas y signos que el paciente puede referir. Sin embargo, dentro de la exploración, lo que nos puede avisar que un paciente está cursando con una sinusitis es la presencia de ciertos hallazgos, uno de ellos rinorrea de ese color. Y el término aguda o crónica se debe al tiempo. Normalmente hay semanas para considerar una sinusitis aguda, menor a 4 semanas, más de 4 semanas se puede empezar a considerar subaguda hasta llegar a un cuadro crónico. Los síntomas y signos de una enfermedad así, les anoté un cuadro donde vienen el escurrimiento nasal purulento, la tos, la fiebre de bajo grado, halitosis, y los síntomas y signos mayores que nos pueden hacer pensar que un paciente padece o está padeciendo este diagnóstico: fiebre elevada, rinorrea purulenta, tos diurna y nocturna, el edema periorbitario, cefalea y compromiso del estado general. Evidentemente cada paciente es diferente y cada persona va a mostrar uno o más síntomas o signos de estos. La diferencia con una rinosinusitis crónica, sabemos que es una persona que ya lleva más de 3 meses quejándose con síntomas similares a los de la aguda. Los agentes pueden cambiar. En la aguda eran otros agentes causales, aquí los agentes bacterianos pueden ser otros, entre ellos los que les estoy anotando. Los síntomas es similar a los anteriores: secreción y obstrucción nasal, dolor y plenitud facial, pero lo que los va a hacer la diferencia va a ser el tiempo de evolución. Y el tratamiento aquí, tanto en la aguda como en la crónica, es antibióticos, irrigación y aerosoles nasales.
En el caso de la aguda, se hace tratamiento quirúrgico solo cuando hay una complicación como tal. Si no se presenta complicación, es raro que una sinusitis aguda tenga que llegar a tratamiento quirúrgico. En la crónica sí es muy común que el tratamiento definitivo sea el tratamiento quirúrgico. Actualmente el tratamiento de elección es una cirugía endoscópica funcional, en donde ya no se hacen incisiones sobre la cara, sino se maneja a través de los endoscopios dentro de la nariz. En la parte superior les anoté una imagen de cómo se ve en una cirugía endoscópica. El cirujano entra con el endoscopio y con un microdebridador, que es un aparato que va ayudándonos a cortar el tejido que sabemos que no es viable y ayudando a permeabilizar todas las cavidades nasales. En la parte de abajo les anoté una imagen, les puse una imagen de una tomografía donde un paciente tiene un compromiso de una sinusitis maxilar etmoidal, y en este paciente, por el tiempo de evolución, es un paciente candidato a un tratamiento quirúrgico. Sin embargo, el que requiera tratamiento quirúrgico no elimina el uso de antibióticos, de irrigación y de aerosoles nasales previos al evento quirúrgico. En cuanto a tumores nasales, dentro de la nariz también podemos ver tumores como tal. El tumor no son tan comunes, pero bueno, de los más comunes les platico de papiloma nasal invertido. Se localiza en la pared lateral nasal, tiene una incidencia baja, es un tumor que normalmente es unilateral, pero puede llegar a ser bilateral en un 13%. Este tumor es benigno, pero tiene un riesgo de desarrollar un carcinoma epidermoide dentro del mismo tumor de un 5 o un 15%. ¿Y cómo se va a presentar? El paciente va a mencionar o va a referir que tiene obstrucción nasal, escurrimiento nasal y epistaxis unilateral. El tratamiento consiste en quitar el tumor de manera completa y evitar, obviamente, que se presente algún tipo de recidiva por el riesgo que tienen estos tumores de generar o de desarrollar un carcinoma epidermoide. Este tumor, como ven en la imagen de la tomografía en la parte superior, ocupa la fosa nasal, toma parte del cornete inferior, el cornete medio, y entra ya un poco hacia el seno maxilar y hacia las endillas etmoidales. Entonces es un tumor más grande y así se puede hacer su expansión, puede ser muy grande. En la imagen de abajo es una imagen endoscópica del tumor. Se ve parte de la pared lateral nasal desde donde está creciendo y se ve el tabique nasal a la otra parte. Realmente el tumor es un tumor de coloración rosada, no tiene un color diferente, y aquí lo importante es diferenciarlo de algún tumor que no requiera de manera necesaria hacer una resección, como un pólipo. Los pólipos nasales sí necesitan tratamiento quirúrgico, pero no es urgente que se realice la resección. Lo que les decía yo, la poliposis nasal es otro de los tumores nasales más frecuentes. La poliposis nasosinusal, su incidencia es del 1 al 4.3%, son lesiones lisas, gelatinosas, translúcidas, que van creciendo de manera progresiva en la nariz, en el área 3 sobre todo, cerca del cornete medio, y es un tumor benigno. Sí no se ha visto que tenga riesgo de degenerar, y sus síntomas son obstrucción, congestión nasal, secreción anterior o posterior, presión facial y pérdida del sentido del olfato. Ustedes, si vieron los síntomas de una sinusitis, también pueden pensar que se trate de un pólipo, pues en realidad la poliposis nasosinusal puede ir acompañada de
de una rhinosinusitis. No siempre, pero sí puede ir presente. Entonces, en la parte de la revisión, como lo veríamos, en la parte endoscópica, les dejé una imagen, ahí se ve el cornete medio y se ve el pólipo nasal, que son imágenes así como lo dice la descripción, como gelatinosas, como translúcidas, y su tratamiento obviamente es tratamiento quirúrgico. El tratamiento médico sería en base a hacer tratamiento con esteroides nasales, y el tratamiento quirúrgico pueden ser dos tipos de tratamiento: la polipectomía endonasal y una cirugía endoscópica funcional de nariz y senos paranasales. Si es que la poliposis está también avanzada, se requiere un tratamiento así. En cuanto a los tumores malignos de nariz, realmente aquí los tumores también son raros, pero bueno, si se llegan a presentar. El carcinoma epidermoides, el de los más frecuentes a nivel nasal, representa el 60-80% de los tumores malignos de senos paranasales. Desgraciadamente, las manifestaciones son muy... tiene una evolución silente, o sea, no da síntomas, y cuando da síntomas normalmente pues el tumor ya está un poquito más avanzado. Puede generar una odontalgia, una erosión del paladar, una diplopia, proptosis y parestesias en mejillas, pero es cuando el tumor ya ha avanzado. Normalmente se genera a nivel del antro maxilar y en segundo lugar a nivel del seno etmoidal. El tumor se tiene que estadificar con lo que normalmente se estadifican los tumores malignos, y en el caso de tumores que pueden llegar a ser muy grandes, hasta invadir el contenido orbitario y pasar a zonas ya de base de cráneo y nasofaringe. Entonces son tumores que normalmente se pueden llegar a identificar, pero es difícil que den síntomas de inicio. El tratamiento es una resección quirúrgica y radioterapia. En cuanto a cavidad oral, en cavidad oral la enfermedad más común es la enfermedad que conocemos como faringitis o faringoamigdalitis. Es un proceso, puede ser bacteriano o puede ser viral. Aquí les anoté todos los agentes de origen viral que pueden ocasionar una enfermedad de amigdalina. Los síntomas: dolor, fiebre, eritema orofaringeo, y el tratamiento se requiere tratamiento de tipo sintomático, no requiere el uso de antibióticos. La imagen que les coloqué es como normalmente se ve una faringe inflamada, pero en realidad no hay datos para sospechar que ese tenga un origen bacteriano. Entonces los antibióticos no van en este caso. Les anoté otro virus y se los aparté de los virus de los anteriores, porque el virus del Epstein-Barr nos puede dar todo un síndrome de mononucleosis infecciosa, en donde las amígdalas sí toman un tamaño muchísimo mayor, pueden tener un exudado blanquecino o grisáceo y se puede confundir con una infección de tipo bacteriana. Y otro de los virus que también genera molestias a nivel faríngeo, el virus Coxsackie, que ocasiona una pangina, que son como unas úlceras amplias sobre los pilares anteriores o el polo superior de la amígdala, muy dolorosas, y que también son que generan dolor y generan un cuadro de molestia a nivel faríngeo. La otra infección es la tipo bacteriana. Aquí el agente causal es Streptococo beta hemolítico. Es más común en niños de 5 a 6 años y igual generan fiebre, dolor, disfagia, adenopatía cervical. Esta sí requiere tratamiento antibiótico, y la imagen que les coloqué es clara de lo que sí requiere, ¿no? Tiene placas purulentas en las amígdalas. Las amígdalas están hiperémicas, toda la faringe se ve hiperémica. Bueno, este sí es un cuadro en el que el antibiótico es necesario para evitar complicaciones.
Este tipo de infecciones lleva complicaciones no supurativas y supurativas. Las no supurativas se las anoté: escarlatina, fiebre reumática y glomerulonefritis. Y las supurativas son absceso periamigdalino. Sobre todo el absceso periamigdalino es una colección de pus a nivel de la cápsula de la amígdala. Tiene el paciente un dolor muy intenso, muchísimo más que el inicial. Tiene trismus, no puede abrir muy bien su cavidad, su boca. Tiene paladar con aumento de volumen, así como el de la imagen. Y el tratamiento aquí es quirúrgico, con drenaje del absceso, y en cuanto se remita el cuadro, una amigdalectomía. Un paciente que ya presentó un absceso periamigdalino tiene una alta probabilidad de volverlo a repetir. Y pues cada absceso periamigdalino también conlleva el riesgo de hacer o complicar un absceso cervical, que sería muchísimo más de mayor riesgo. Como les anoté, las infecciones cervicales profundas, es decir, que del absceso en el espacio periamigdalino se haya una extensión del absceso a otros espacios del cuello, como parafaringio, submandibular, y entonces el paciente ya requiere un tratamiento quirúrgico urgente porque el compromiso de la vía aérea está presente. Es la imagen de un paciente con un absceso submandibular y parafaringio de origen que puede venir de un absceso periamigdalino, y entonces es un paciente que ya requiere un tratamiento diferente al inicial. La otra complicación que nos puede generar la adenoamigdalitis es una hipertrofia adenoamigdalina, es decir, que de tantos cuadros recurrentes que el paciente tiene, la amígdala queda hipertrofiada. Y les puse para recordar la hipertrofia de amígdalas, que es la imagen inferior. Se divide en 4 grados. El grado 1 es un grado, las amígdalas casi no se ven. En el grado 2 más o menos llegan a la mitad de la línea con el paladar. El grado 4 es el grado máximo, en donde se unen entre las dos amígdalas en la úvula. Y a nivel de adenoideo también hay 3 grados. El grado depende del tamaño del tejido adenoideo. Y si ven en la imagen, se ve una como manchita negra. Esa manchita negra a nivel de la nasofaringe es la que simula el tamaño de adenoideo. Una obstrucción, un grado 3, es una obstrucción de casi el 100%. Son pacientes que van a roncar muchísimo o van a tener ya patologías a nivel del oído medio, como otitis media serosa, que fue la que les mostré al principio. Las indicaciones quirúrgicas para una adenomigdalectomía serían estas: por enfermedad infecciosa, que un paciente se enfermará continuamente, de 6 a 7 episodios, de 5 episodios en los últimos 2 años o 3 episodios en los últimos 3 años, que tenga enfermedad recurrente con crisis febriles, que estas crisis febriles sean recurrentes, amigdalitis crónica que no responda a tratamiento médico, y absceso periamigdalino con antecedentes de infecciones amigdalinas. Enfermedad obstructiva, que el paciente tenga ronquidos intensos con respiración oral crónica, que presente apnea obstructiva del sueño, que tenga una hipertrofia, que genere una disfagia o problemas del lenguaje. Y también que el paciente tenga trastornos ya del crecimiento craneofacial o de maloclusión por la respiración oral. Y mononucleosis, la que les anoté que la produce el Epstein-Barr, con hipertrofia amigdalina obstructiva, puede requerir, que no reaccione a esteroides, puede requerir un tratamiento quirúrgico urgente, porque pueden tener compromiso total de la vía aérea. Y otras indicaciones para quitar la amígdala sería el crecimiento asimétrico o una lesión amigdalina con sospecha de neoplasia. Fuera de estas indicaciones, no hay alguna otra, aunque se tendría que estudiar a cada paciente como tal, pero son las más comunes que se han dejado.
Esta es una imagen de una cirugía, de una amigdalectomía. El paciente tiene que estar con anestesia general, si ven se ve el tubo y el elemento de metal que ven alrededor de la cavidad oral del paciente es un aparato que se llama abrebocas. Hay de diferentes tipos, son mecánicos y por presión se mantienen la boca del paciente y la lengua abierta mientras el especialista, el cirujano, empieza a hacer la disección para retirar las amígdalas. Necesita tener también, obviamente, un tubo de aspiración por el sangrado que se presenta y al final del tratamiento, al final de la cirugía, se quita el abrebocas y se vigila que la mandíbula esté, que no haya sufrido ningún problema. Y es un procedimiento común que se realiza, pero el paciente tiene que estar con anestesia general. En cuanto a la patología de laringe, que también viene ahí en su libro, de laringe, las lesiones laringeas más frecuentes que podemos encontrar es nódulos de cuerdas vocales. La causa más frecuente de disfonía son estos nódulos. Las lesiones que se van a observar a la endoscopía son lesiones blanquecinas en la unión del tercio anterior con los posteriores del pliegue vocal, que son como la imagen que está en la parte superior de la presentación. Esas como nodulitos de coloración blanca que se ven en la parte de las cuerdas vocales son los nódulos. Son bilaterales normalmente y se presentan mucho en personas que usan mucho la voz, maestros, cantantes. El tratamiento de inicio es una terapia de lenguaje. La terapia de lenguaje la da un especialista que se llama foniatra. Ellos enseñan con ciertas técnicas a respirar y a poder modular la voz sin generar ese trauma o ese trauma laríngeo que se presenta ahí. Y en caso de que persista a pesar del tratamiento, pues el tratamiento se lleva a cabo con una microlaringoscopía, en donde se reseca esas lesiones y de todos modos se sugiere continuar con un tratamiento de rehabilitación de voz. La otra lesión frecuente de laringe es el pólipo de cuerdas vocales. Aquí se produce por un uso excesivo de voz o tabaquismo intenso. Son lesiones pedunculadas unilaterales, a diferencia del nódulo que sí son bilaterales, y se presenta en la unión del tercio anterior con el medio. El tratamiento es, este tipo de lesiones sí necesitan una resección de la lesión a través de la microlaringoscopía directa. La papilomatosis laringea es otro tumor donde son lesiones verrucosas exofíticas dentro de la zona de la laringe. Se puede presentar en niños entre los 2 y los 4 años, que son los de peor pronóstico, y en adultos el causante es el virus del papiloma humano, el subtipo 6 y el 11. Los síntomas son la presencia de disfonía, en algunos ya con cierto estridor al respirar, y el tratamiento es una resección con láser CO2 o con un uso de un microdebridador laríngeo. Esta es cómo se hace la laringoscopía. Bueno, obviamente primero para observar esas lesiones en las cuerdas vocales necesitamos hacer en consultorio una endoscopía laringea, que es observar de manera con el paciente despierto la zona de las cuerdas vocales. Y ya que identificaron la imagen donde hay una lesión, para quitar esa lesión y a su vez estudiar esa lesión, qué tipo de lesión es, benigna, maligna, se requiere hacer un procedimiento que se llama microlaringoscopía directa. Esta requiere un paciente bajo anestesia general, en donde en la primera imagen ven el tubo por donde va a estar ventilado, y el otro aparato, que es un laringoscopio con suspensor, es un
por donde se va, es como un canal de trabajo a donde se van a observar, va a llegar hasta donde están las cuerdas vocales y por ese sitio vas a entrar ya con tu instrumental para poder quitar las lesiones. Se necesita hacer bajo microscopio. El microscopio es necesario. Actualmente ahorita también se puede hacer con un endoscopio, pero son procedimientos que se necesitan hacer con un apoyo visual. No se puede llegar a ver este tipo de lesiones sin una visión alterna. Las lesiones malignas del laringe, estas son más frecuentes en el hombre en relación 4:1. Se presentan entre el sexto y séptimo decenio de la vida y el 90% de ellas son cáncer epidermoide. Hay un porcentaje menor que puede ser cáncer de glándulas salivales menores a nivel de la laringe, como carcinoma quístico adenoideo y carcinoma mucoepidermoide, y sarcomas como el condrosarcoma. Se manifiestan con disfonía, disfagia, hemoptisis, tumoración en cuello, otalgia y aspiración. La imagen que les mostré en la presentación es una lesión. Vean la coloración de la lesión sobre la cuerda vocal, la coloración y el crecimiento, ¿no? Y ahí hay que evaluar el movimiento de las cuerdas vocales, si las cuerdas vocales aún se mueven o si ya está paralizada, que eso nos hablaría de que está ya infiltrando más el tumor. Estas lesiones requieren obviamente una laringoscopia directa para observarlas, una exploración de cuello, la biopsia de la lesión, el estudio de tomografía, que es el que nos ayudaría también a evaluar qué tan grande está el tumor, y los tratamientos dependen de las etapas en las que esté el paciente. Puede ser en las etapas 1 y 2, cirugía o radioterapia; en las etapas 3 y 4, una laringectomía total, quimioterapia y radioterapia. En la imagen que les estoy dejando ahorita es un esquema de lo que sucede cuando se quita la laringe. El aparato de fonación es el que se va a remover. La vía aérea, se hace una nueva faringe o una faringoplastía, en donde se conecta esa pared, pues, esa faringe con el esófago, y el área ahora para respirar es a través de una traqueotomía. Entonces, se separan estas dos zonas, y la zona de la laringe pues se quita con toda la pieza quirúrgica. En cuanto a la patología de glándulas salivales, estas enfermedades neoplásicas benignas, pues la más común es un adenoma pleomorfo, son los más comunes, hasta un 60-70% en los tumores de parótida. Es más frecuente en mujeres entre los 30 y 60 años, y pueden transformarse a un carcinoma hexadenoma maligno, y el tratamiento es una parotidectomía superficial. La cirugía, lo que se hace es quitar toda la zona de la parótida junto con el tumor, y lo que va a hacer la diferencia es la preservación del nervio facial. Si preservas el nervio facial, quiere decir que el lóbulo que retiraste es el lóbulo superficial. Entonces, ahí en esta imagen es de una paciente con un adenoma pleomorfo, se hizo su resección, y si ven en la imagen se ve ramas del nervio facial en la parte más profunda de la imagen. Se ve como una forma blanquecina en el fondo, y el tumor está de este lado, donde se resecó de manera completa. Enfermedades malignas de las glándulas salivales, pues es carcinoma mucoepidermoide el más común, de un 80-90% en la glándula parótida. Se puede presentar en el quinto decenio de la vida y es más frecuente en mujeres, 4:1 en comparación con hombres. El otro es el quístico adenoideo, que representa solo un 10% de las neoplasias de glándulas salivales, y este se presenta más en la submandibular, en la sublingual y en las menores. El tratamiento de un tumor maligno es una parotidectomía total si el nervio facial ya no está respetado. La disección del espacio parafaringeo si el tumor se extendió hasta esa zona, y el tratamiento con quimioterapia también dependerá del grado de la etapa del tumor. Esta es la bibliografía que utilicé.
Unos son libros de otorrino, pero prácticamente es una información que tiene mucho, que parte también de lo que refieren en su libro de texto de base. ¿Alguna duda? Yo sí tengo una duda, doctora. Sí. En una sinusitis, o sea, ¿en qué momento sería ideal como médico de primer contacto poderlo referirlo ya con un otorrino? Más o menos un cuadro respiratorio habitual te dura entre 5 o 7 días. Al día 8, día 10 que tu paciente llegue y te diga, es que me sigo sintiendo mal, tengo esto, es como el conveniente yo diría al día 8, te digo, día 8 a día 10 de un cuadro respiratorio, ya enviarlo con el otorrino. O también podrías iniciar tratamiento ya tú, o sea, un tratamiento antibiótico, y si ya ves que no mejora con el primer esquema, enviarlo. No sé si quedó claro. Sí, gracias, doctora. ¿Alguna otra duda? ¿Ninguna? Doctora, en el caso de una amigdalectomía, Ajá. ¿únicamente se manda a patología cuando se sospecha que es neoplásico o por protocolo también se envían las amígdalas a- De lo habitual, o sea, que en pacientes que se sospecha que sean infecciosos, o sea, que ellos tienen cuadros recurrentes, no se envían, a menos de que sospeches que hay una situación de malignidad. Yo en la cuestión privada siempre lo platico con los papás y les propongo si quieren mandarlo o si quieren que se desechen. La gran mayoría quiere mandarse a hacer la prueba, pero así pues por obligación sería solamente si ves algún dato de malignidad. Ah, ok. Gracias, doctor. De nada. ¿Alguien más? ¿No? ¿Nada? ¿Nadie tiene más dudas? Hola, Ale, una disculpa por llegar un poquito tarde. ¿Tienen alguna otra duda? Aprovechen ahorita. O callen para siempre. Yo sí, otra. Entonces, la única forma de distinguir entre un tumor y un pólipo sería mandar a una tomografía al paciente. No, ¿me le puedes repetir la pregunta, doctora? La única forma de poder diferenciar entre un tumor y un pólipo podría ser solo mandando a hacer un TAC. No, un pólipo normalmente se ve en la revisión que nosotros hacemos. Y la clínica, la forma del tumor, como les explicaba, te dice mucho de si es un pólipo. Normalmente son bilaterales, entonces ya cuando los ves, sabes que tiene una alta probabilidad de ser un pólipo. Si es así, el hacer una biopsia no es 100% necesaria. Si tienes dudas porque el tumor sea unilateral, entonces ahí sería conveniente hacerlo. Ahora, un pólipo o un tumor nasal, el que sea, la primera forma de verlo es con la revisión con el rinoscopio y con un endoscopio, si tienes endoscopio. Y ya para evaluar su extensión, si pedimos estudio tomográfico. Lo preguntas para lo mejor por lo del cáncer de seno maxilar. Sí, o sea que puede evolucionar en el paciente si no tiene atención. Uh-huh. Desgraciadamente, en ese tipo de lesiones, el tumor nace dentro del seno maxilar. Entonces, como recuerdan, el seno maxilar es una cavidad vacía que no se ve, no la podemos ver a través de la nariz. Ahí, en ese tipo de lesiones, ahí sí, desgraciadamente, es muy difícil que, aunque el paciente vaya a la consulta, si no tiene ninguna lesión a nivel nasal,
tú puedas decir qué tipo de tumor es. Sin embargo, si ya tiene algún dato de sensibilidad o hiposensibilidad en la cara o alguna situación así, obviamente eso te hace solicitar un estudio de imagen de inmediato, aunque no veas nada. No sé si me expliqué. Sí, doctora. ¿Alguna otra duda? Sí, doctora, yo tengo una duda en cuanto a las indicaciones quirúrgicas para la adenomigdalectomía. Ajá. En la presentación se mencionaba que una de las indicaciones era la enfermedad valvular cardíaca, pero ¿por qué? La enfermedad, o sea, la infección por estreptococo beta hemolítico tiene riesgo, o antes de la era de los antibióticos también tenías mayor probabilidad de generar problemas de tipo cardíaco, como enfermedad valvular de origen post-estreptocócico. Entonces, la indicación de la cirugía sería quitar amígdalas en un paciente que ya tenga una enfermedad valvular. Gracias. De nada. ¿Alguna más? Creo que ya no. No, si ya nadie tiene dudas, entonces nos vemos mañana con quemaduras. Muchísimas gracias, Ale. De nada, Gaby. Muchas gracias. Hasta luego. Nos estamos viendo. Gracias. Bye. Bye a todos. Gracias, doctora. Gracias, doctoras. Bye.